Hola con todos, mi nombre es Natalie Cruz y voy a presentar el tema que es el siguiente, el que dice teorías críticas y analíticas del derecho y la Constitución ecuatoriana del 2008. El objetivo sobre todo de mi exposición son tres cosas. Primero, explicar de forma sencilla qué son las teorías analíticas y las teorías críticas del derecho constitucional. Segundo, contar cuál es el papel en el derecho constitucional comparado y también las tendencias actuales del estudio. Y tercero, usar estas ideas para hacer una crítica a la Constitución ecuatoriana del 2008. Relacionando su parte dogmática, que es la parte de los derechos, con su parte orgánica, también la parte de la organización del poder. Como primer punto tenemos las teorías analíticas del derecho constitucional, el cual empiezo con las teorías analíticas. Este enfoque es más teórico y técnico, ya que se preocupa por descubrir el derecho cómo está escrito. Se preguntan, como por ejemplo, qué normas componen la Constitución, cuál es la jerarquía de la norma, también qué competencia tiene cada órgano del Estado, a su vez también qué procedimiento hay que seguir. Gracias a estos enfoques podemos distinguir con claridad dos grandes partes de la Constitución, el cual son la parte dogmática, que incluye un preámbulo de los principios, el catálogo de los derechos y también las garantías. También tenemos la parte orgánica, explica cómo se reparte y se ejerce el poder. Allí se regulan las funciones del Estado, los órganos de control, las formas de Estado y el régimen económico. En el derecho constitucional comparado, las teorías analíticas nos ayudan a hablar un mismo idioma cuando comparamos países. Podemos ver si son estados unitarios o también estados federales, si tienen un sistema presidencial o un parlamentario, qué clase de tribunal constitucional existe y así sucesivamente. Como segundo punto, tenemos las teorías críticas del derecho constitucional. Las teorías críticas miran la Constitución desde otro ángulo, no se quedan en solo en lo que dice el texto, sino que se preguntan estas preguntas: ¿a quién beneficia realmente la Constitución? También, ¿qué grupos sociales quedan fuera o con poca voz? ¿Cómo influye también la historia, la economía, el machismo o el racismo en el diseño y en la aplicación del texto y de la norma? Aquí encontramos el constitucionalismo crítico latinoamericano, las miradas también feministas, las perspectivas interculturales o de coloniales. Todas tienen en común que ven la Constitución como un espacio dispuesto de poder para estas teorías. No basta solo con que exista un derecho escrito, hay que ver si las personas pueden realmente ejercerlo, si tienen acceso a jueces independientes y si cuentan con canales de participación. Ahora bien, en América Latina estas teorías han mostrado que muchas constituciones son muy generosas en derecho, porque al mismo tiempo mantienen presidentes muy fuertes y controles débiles. Es decir, hay una brecha entre lo que prometen y lo que ocurre en la vida real. Tercer punto, el rol en el derecho constitucional comparado y nuevas tendencias. Cuando juntamos el enfoque analítico y el enfoque crítico, obtenemos una visión más completa. El enfoque analítico nos ayuda a describir y comparar estructuras formales, forma de Estado, sistema de gobierno, tipo de control, control constitucional, número y tipo de derechos reconocidos. El enfoque crítico, en cambio, nos explica por qué sistemas parecidos funcionan diferente en cada país, por las desigualdades sociales, las historias políticas, las fuerzas de los movimientos sociales, entre otros factores que también influyen.
A partir de estas herramientas han sugerido varias tendencias nuevas de estudio en derecho constitucional. A su vez, el neoconstitucionalismo, que se destaca por la fuerza normativa de la Constitución y la importancia de los tribunales para proteger los derechos. El nuevo constitucionalismo latinoamericano, que analiza las constituciones como las de Colombia, Venezuela, Bolivia y Ecuador, que son caracterizadas por textos largos, muchos derechos, reconocimientos de pueblos indígenas y también promesas de democracia participativa. El estudio de la sala de la Constitución, es decir, el análisis del diseño del poder, la relación ejecutivo-legislativo, los frenos y contrapesos, los estados de excepción y el rol de los partidos. Los derechos de la naturaleza y el buen vivir, que surgen con fuerza. La Constitución ecuatoriana del 2008 abre una línea bastante amplia de investigación completamente nueva. Como cuarto punto tenemos la Constitución ecuatoriana del 2008 con la parte dogmática y la parte orgánica. Con este marco general entró el caso ecuatoriano. En la parte dogmática, la Constitución del 2008 declara que Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia que reconoce los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, derechos colectivos de pueblos y nacionalidades, también los derechos de grupo en situación de prioridad y gran novedad. Los derechos de la naturaleza incluyen también principios de interpretación a favor de la persona y de la naturaleza y un conjunto importante de garantías jurisdiccionales como acción de protección o el habeas corpus. Un ejemplo concreto, en mi póster he aplicado dos. Un ejemplo concreto de participación es la parte dogmática, es el caso de Vilcabamba, donde la Corte Constitucional declara derechos vulnerados, derechos de la naturaleza por obras que afectan al río y ordena medidas de reparación. Allí se ve un derecho que está en el texto, se convierte en una decisión judicial concreta. En la parte orgánica, la Constitución organiza el Estado, 5 funciones: legislativa, ejecutiva, judicial, de transparencia y control social y electoral, que reconoce a la Corte Constitucional como máximo intérprete de la Constitución y crea un Consejo de Participación Ciudadana. Sin embargo, muchos estudios señalan que el sistema mantiene un presidencialismo fuerte. El presidente amplía facultades en estados de excepción, pueden recurrir a la llamada muerte cruzada para así disolver la asamblea y conservar la influencia en la designación de autoridades de control. Como quinto punto, la crítica final, que es la tensión entre los derechos y el poder. A partir de todo lo dicho, concluyo, y mi conclusión es que la Constitución del 2008 existe una tensión importante entre la parte dogmática y la parte orgánica. Por un lado, el texto es muy avanzado en materia de derecho y ha permitido sentencias innovadoras de la Corte Constitucional. Por otro lado, la forma de organizar el poder sigue siendo concentrado en el Ejecutivo, lo que hace el cumplimiento de estos derechos dependan de una gran medida de voluntad política y de la fortaleza institucional de control. Las teorías críticas nos ayudan a ver que no basta con ampliar el catálogo de derechos, que es necesario revisar la sala de máquinas, el sistema político. En mi opinión, el gran reto para el futuro es lograr que la parte orgánica se alinee mejor con la parte dogmática, fortaleciendo así los controles y la participación ciudadana para que los derechos reconocidos en la Constitución se vuelvan una realidad para todas las personas. Muchas gracias.